están? Esto es Séptima Noche por Celta Televisión, el programa que emitimos los domingos a las 22 y que repetimos durante la semana desde este elegante salón de confitería La Perla, con la gentileza de Gabriel Sandoval, de la gente de este lugar, y por supuesto el aporte permanente de Celta y la dirección de Andrés Berniano, hoy con una invitada que nos va a permitir conversar sobre distintos temas que hacen a su vida de docente y también a la gestión de una biblioteca muy importante que está evidentemente trasladando la historia de Tres Arroyos hacia todos los tiempos. Estela Marigil, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a vos por acordarte. Bueno, una bahiense está escribiendo la historia de Tres Arroyos, aunque esto de bahiense ya es un poco el pasado, porque hace muchos años que estás aquí, ¿no? Claro. Algunas décadas, sí. Sin embargo, la tierra es el origen, ¿no? Exacto, sí. El otro día, el 11 de abril, es el aniversario. Me acordaba de la ciudad, así como si fuera la plantita de los pies mía nada más, ¿no? Porque el resto está acá. La raíz. Y algunas personas de acá nos llamábamos y nos acordábamos de la Bahía Blanca. ¿En qué lugar de Bahía Blanca te criaste? Y a unas cuadras del centro, de la Plaza Rivadavia, Ajá. La central. Sí. ¿Tus padres eran nativos de allí? No, mis padres eran puntanos. Puntanos, de San Luis. De San Luis. Mi papá de la ciudad de San Luis, capital, y mi mamá de Villa Mercedes, San Luis. ¿Algún día decidieron venirse a Bahía Blanca? Claro, mi papá fue marino y estaba en Puerto Belgrano, y mi mamá se conocieron en La Plata, o sea, el amor empezó en La Plata, porque mamá se recibió de maestra en La Plata. Entonces, en aquella época no era tan fácil encontrar trabajo en un determinado lugar ni nada. Entonces a mamá le ofrecieron Tucumán o Bahía Blanca. Y en Bahía Blanca estaba su amor. Entonces se fue, eligió Bahía y ahí se casó con mi papá. Bien. ¿Y tenés hermanos? Sí. Tengo hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una hermana que vive en Tandil, es bioquímica, y tenía un hermano, pero se me murió, que vivió en Bahía Blanca hasta que se fue. Bien, o sea, la formación educacional la hiciste toda en Bahía Blanca. Toda en Bahía. Porque hasta fuiste universitaria en Bahía Blanca. Sí, me recibí, me recibí de profesora en historia y después hice la licenciatura, licenciada en historia. Y en el medio fui al Instituto de Perfeccionamiento Docente de Bahía y ahí me recibí de maestra especializada en niños oligofrénicos. Esa maestra trabajó también en algún momento en áreas rurales, en ámbitos rurales. También cuando me recibí, tenía 18 años, me fui al campo a dar clases. ¿Cómo fue ese? A pesar de que mi papá no quería, pero yo me fui igual. ¿Y qué te quedó de ese recuerdo del campo dando clases? Maravilloso. Trabajar ahí con los chicos de ese lugar fue una experiencia hermosísima. Todas las experiencias mías en diferentes niveles fueron hermosas. Bueno, diste clase también en lo que se llamaba antes el ámbito secundario. En el secundario, en el terciario, en el universitario, en las escuelas diferenciadas, en la escuela rural. Claro, un poquito de no te pueden contar nada. De la profesión no te pueden contar nada. Conoces todos los secretos. No, hay tantos, sí, no. Bien, Estela, ¿y cómo comparas aquella educación con esta de hoy? Mira, yo no soy... en realidad ahora hace 2 o 3 años que dejé la actividad claro. Adentro del aula, por ahí me llaman, doy algunas clases como invitada o charlas como invitada, pero después lo que pasa dentro de los colegios no lo sé. Leo algo, siempre hay proyectos en educación, siempre hay nuevas ideas,
hay un poco así de creatividad, como siempre. Lo veo en mis nietos, todos los nietos que tengo, que van a los colegios, como Claro. que estudian, los que no estudian. Tenés un hijo docente también. Tengo un hijo, casi 2 hijos docentes, porque Ajá. el mayor es ingeniero agrónomo y es profesor también, da clase allá en Alem, y dio clase acá en la escuela agropecuaria, Ajá. que fue una experiencia, dice, magnífica la que tuvo acá también. Bien, porque hubo alguna especie de trasplante de sistemas educativos, por ejemplo, el español a la Argentina, que Sí, siempre parece que no dio muy buen resultado, ¿no? No, y las copias siempre hay que ponerlas a nivel. También en una época copiamos mucho de Dewey, que era un pedagogo norteamericano, pero también pasó. Después vino la época de Piaget, no sé si Piaget seguirá en vigencia o no. Bueno, todas esas cosas de la educación, de la cual ahora estoy un poco alejada para poder hacer un análisis crítico, ¿no? Correcto. De lo mismo. Estuviste casada con un educador, un hombre recordado por muchísima gente, que fue un hombre que de alguna forma se adaptó mucho a los jóvenes. Yo recuerdo por algún caso particular de mi hijo que tenía un cariño muy especial por Él tu entraba al esposa. aula, Sí. y entraba contento y salía contento. Y llegaba a casa muy feliz de estar con los jóvenes. Él era él respetaba a los jóvenes. Bueno, le encantaba la función docente. Sí. ¿Y en tu casa las charlas se daban mucho por el tema de educación o no? ¿O se separaban los tantos, por así decirlo, con el trabajo? No, teníamos... Lo que pasa que leíamos mucho, Luis era una persona muy culta, Sí. así que todas esas cosas se hablaban en la casa, ¿no? Con los chicos, con nosotros, y lo cotidiano también, ¿no es Sí, cierto? correcto. De todo. Pero Luis leía mucho, y por ahí comentábamos algo, pero y de educación también, o algún chico tal cosa, alguna anécdota, Sí. pero no éramos de la crítica educativa, no. O sí, por supuesto, pero no la crítica destructiva, ¿no? Sino lo que pasaba en las aulas, los nuevos proyectos, nada más, ¿no? ¿Los primeros libros que escribiste fueron estos de Tres Arroyos o antes habías tenido también alguna participación literaria? No, yo empecé a escribir, me animé a escribir ahora en Tres Arroyos a partir, me parece que del año 2000, creo. Pero yo de antes venía escribiendo algunos artículos en el diario, en El Periodista también, Sí. así que esos fueron mis inicios hasta que alguien, o yo, o no sé quién, me dijo, ¿por qué no escribir un libro? No, bueno, hay que animarse también, ¿no? Sí, por hay que supuesto. animarse. Hay que trabajar mucho también. Y hay que trabajar mucho, por supuesto, sí, mucho, ¿no? Pero bueno, se consigue al final. Yo tengo 5 hijos, aparte de los 3 que tengo. Ajá, tengo claro. 5 libros. Es cierto. Bueno, la cronología histórica de Tres Arroyos a través de los libros publicados es bastante errática. Es decir, aparecía un libro ahora, otro dentro de 5 años, Sí. y con distintos enfoques. Sí. Tal vez lo tuyo ha sido un poco más cronológico, más relacionado. Porque es como yo- para condensar en libros contemporáneos mucho de la historia de Tres Arroyos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo me centré mucho en la segunda mitad del siglo XX. Entonces ahí empecé a hurgar un poco en las historias de Tres Arroyos, en la vida, la época ferrocarrilera, la época industrial que continúa, costumbres, la Sí. vida cotidiana de los tresarroyenses. Sí. A esta altura, y a propósito de lo que decías, conviene señalar que, según se cuenta, y según lo he leído en tus libros, Sí. la ciudad nació en alrededor de la estación ferroviaria. Se empezó a donde poblar desde se ahí. empezó a poblar desde ahí, ¿no? Sí, sí, Incluso hacia el otro lado de la vía, como Sí, se dice. sí. Pero sobre todo yo siempre digo que la avenida Ituzaingó es la fundacional de Tres Arroyos, Claro. y en alguna vez escribí que ahí tendría que ser también como el San Telmo tresarroyense, ¿viste? Ajá. Con las casas antiguas, Sí. y hay algunas cositas, ¿sabes? Hay algunas cosas que se conservan todavía, Sí, ¿no? sí, Como sí, estaban, sí, ¿no? sí. O se reciclan, ¿no? Se restauran. Bueno, y por suerte tenemos también
la estación ferroviaria y sus dependencias bastante bien conservadas dentro de todo, esa ¿no? obra de la estación Si es no hubieran sido fabulosa. ruinas, ¿no? Pero por supuesto, claro, sí, no, ahora con la inauguración de la estación, creo que fue el año pasado, el anteaño, bueno, eso es una obra magnífica, ¿no? Y las grandes empresas industriales que tuvo Tres Arroyos, varias de ellas estuvieron ahí en esa zona también. Ese era el barrio industrial, Claro. alrededor del ferrocarril. Hablamos de Eima, de Rossi, por ejemplo. Estilar, Estilar también, sí, el molino claro. harinero. Sí. Y después cómo era el tema de Curtiembres, que había Irisayo, me parece que era, o cómo se llamaba. Sí, algo sí, así. una al lado de las vías, claro, sí. Incluso yo el otro día comenté en otro lugar de que las vías del ferrocarril tenían los desvíos de los rieles hasta los portones de las fábricas y cargaban directamente. Claro, ahí. claro. Así que bueno, y se pobló ahí y demás, ¿no? Pero bueno, después vinieron las crisis y demás, y después se fue el ferrocarril, ¿no? Sí. ¿Cómo era que decía? Estación que se cierra o tren que se pierde o algo así. Las famosas estaciones de vías muertas a las cuales le cantó Alberto Marlo alguna vez, ¿no? Sí. La estación de vías muertas. Ah, mira, ese no lo conozco. Sí, claro. ¿Cómo se llama el...? Alberto Marlo no, es un él cantor. lo conozco. Bueno, estación de vías muertas. Estación de vías Y muertas. también hizo otro tema muy conocido que se llamaba La Chata de Lobería, que también reflejaba un poco el trabajo de la gente, de los peones rurales en las famosas chatas con ruedas gigantes, ¿no? Las chatas grandotas. Sí, ¿no? que han sido, por otra parte, ilustraciones de tus publicaciones, ¿no? Sí. Ese es otro tema, conseguir el material fotográfico de la época, ¿no? Eso, aparte de, primero, el paso de la heurística, o sea, de la búsqueda de material y de entrevistas y demás, el tema es las fotografías, ¿no? Porque a veces una fotografía habla más que mil palabras, es cierto, una imagen habla más que mil palabras. Sí, la imagen es así. Pero bueno, se hace con tiempo, despacito, con paciencia. Bueno, uno supone también tu archivo. Sí. El archivo de... Ahí lo tengo. Archivo de fotocopias, de diarios, de revistas de la época, de todo esto, ¿no? De todo. Que también es un poco una especie de pequeño museo de la historia. Bueno, para tanto. De la historia, no, pero me refiero, dije pequeño. Pequeño museo de la historia periodística de Tres Arroyos, porque seguramente tendrás algún ejemplar del diario La Hora, de La Voz del Pueblo de antes, de alguna revista de entonces, ¿no? Principio del siglo. También. 20. Sí. Esas famosas, esos famosos suplementos que se publicaban de parte del diario local, y también libros que se hacían especialmente para los 50 años o 75 de Tres Arroyos. Esos libros gruesos, ¿no? Sí, los tengo. Que reflejan la historia de las familias también. Sí. Sí, por ahí la otra vez encontré un paquete en la puerta de casa y entro, lo miro, son todos archivos de no sé qué época, libros viejos. Sí. Debe decir, se lo dejo a Estela que ella lo va a usar, ¿no? A ver, quien sea que me los dejó, se lo agradezco. ¿Y en tu casa tenés algún cuarto especialmente para ese tipo de cosas? Es mi lugar de trabajo, ¿no? ¿Y es suficiente para tanto material? No. No. Ya veo que no, me parece que no. Pero ya he hecho otro lugarcito para ponerlo. Tenés 4 libros publicados. 4. Muy interesantes sobre la historia del Tres Arroyos desde distintos enfoques, distintos aspectos, desde mitad del siglo XX hacia ahora, como dijiste, sí, ¿no? Sí, por ahí volvés para atrás, porque el ser humano no podés cortar de un día para otro, exacto. pero ciertas referencias y después arranco siempre la actualidad se apoya en algún elemento del pasado. Claro, entonces la historia, dicen algunos algunos historiadores, de que se tiene que empezar a narrar de los 30 años para atrás. Ajá. Entonces ya es historia pura, entonces acá ya voy adelantando más, ¿no? Sí. En el tiempo, en la búsqueda, ¿no? Las cuestiones que pasaron acá y que parece que como una ciudad pequeña, y sin embargo yo he ido a congresos y he presentado trabajos y demás, y una vez presenté un trabajo sobre uno de los pueblos de acá, de los pueblos del partido, y yo cuando terminé de hablar y de exponer, yo digo, ¿qué le va a interesar? Bueno, lo leí
Y me esperaban 2 personas atrás y usted sabe, qué interesante, nosotros somos, no sé, del norte de la provincia o del costado, ni sé, Sí. no me acuerdo. Dice, usted está reflejando lo que pasa en nuestro pueblo. Es decir, los bonaerenses tenemos ciertas similitudes, ¿no? En el crecimiento, en los comportamientos y demás. Y me llamó la atención, digo, al final, entonces, nos parecemos todos, ¿no? Hay pequeños pueblos, muy pequeños pueblos que han sido muy importantes en su momento.